Bien, la comisión investigadora de las AFP aprobó el informe en que se evalúa el rol de los entes fiscalizadores de las aseguradoras. Este documento afirma que estas entidades no han cumplido su labor porque estarían capturados por el sector privado. Hay una mirada crítica sobre los reguladores. Vamos a conversar del tema con el diputado del PPD, presidente además de esta comisión, Rodrigo González. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Gusto de saludarlos. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, primero cuéntenos un poco de cuál era el objetivo de esta comisión y cuál es la principal conclusión. Ya algo adelantábamos de eso, del trabajo que realizaron en esta comisión investigadora. Así es. Esta comisión trabajó durante 7 meses y llegó a conclusiones que son muy duras en relación con el rol que han cumplido las AFP en el país. Principalmente que no han cumplido su objetivo principal, ¿no? Que es otorgar buenas pensiones a los chilenos. La comisión votó el informe y este informe tiene que ir a la sala para ser aprobado en definitiva. Las conclusiones son terminantes en el sentido de que quien se ha visto beneficiado con el sistema de AFP no son los trabajadores, y esa es la misión que le daba el decreto ley 3500, ¿no? Proteger las pensiones y asegurar una buena rentabilidad y la seguridad de los fondos de pensiones. Lo único que logró, digamos, el sistema fue lograr un nivel inmenso de rentabilidad, pero esa rentabilidad se la apropiaron las compañías aseguradoras, se la apropiaron los grandes grupos económicos chilenos y las pensiones que le están entregando a los jubilados son absolutamente miserables. Diputado, ¿qué es lo que dice el decreto 3500 sobre el rol y la misión que tienen las AFP? La misión de las AFP es hacer inversión. Primero, digamos, es pagar las pensiones de Chile, ¿ah? Y la segunda es hacer buenas inversiones con los más de 181.000 millones de dólares que ha recaudado, digamos, en cotizaciones ese sistema y que constituye el fondo, el llamado fondo de inversiones. Bueno, ese dinero, digamos, se ha utilizado principalmente para ser invertido en empresas en Chile en alrededor de un 47% y el resto está invertido en el extranjero. Claro. Pero la mayor parte de ese dinero ha llegado a grandes empresas, grandes compañías, a los grandes grupos económicos y la distribución, digamos, para pensiones es absolutamente mínima. Sí, diputado, pero la superintendencia no ha cumplido con la función de fiscalizar verdaderamente esos fondos para que las pensiones que se paguen realmente correspondan al objetivo de la ley. Diputado, es que si la ley entonces establece que las AFP deben administrar esos recursos y fundamentalmente rentabilizar esos recursos, ¿no han sido exitosas entonces las AFP en ese objetivo en particular? Porque si uno revisa las estadísticas acumuladas, disculpe, pero si uno revisa las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, el Fondo A desde el 2002 al 2021 ha rentado 6,52% en promedio, el B 5,57% en promedio, el C 7,62% en promedio desde el año 81. Entonces, dado que ese es el objetivo, como usted dice, rentabilizar los fondos, ¿no han sido exitosas en ese punto? Bueno, mire, la rentabilidad ha oscilado mucho. Estamos hablando de... No, estos son promedios, diputado, si eso hay que mirar. Desde el año 81 hacia adelante, ¿no? Desde el momento del decreto 3500. La rentabilidad de las primeras décadas fueron de alrededor de 12, llegaron hasta 14%. Pero por eso veamos el promedio, 7,78% del Fondo C. El promedio llegó a un 7,5%, ¿ah? Más o menos. Esa rentabilidad es una rentabilidad que está por debajo de la rentabilidad de la bolsa de Nueva York y en realidad desde el punto de vista de la rentabilidad el éxito no es mayor. Lo que pasa es que esa rentabilidad, su distribución ha sido tremendamente injusta. No se refleja eso especialmente en lo que beneficia a los trabajadores. En cambio, la rentabilidad propiamente de las AFP, lo que han cobrado en comisiones, lo que se ha pagado en comisiones fantasmas,
son sumas fabulosas. Desde el punto de vista de su rentabilidad como empresas, han logrado en algunas oportunidades hasta 40% de rentabilidad en relación con su capital. El promedio es un promedio de 18-19% de rentabilidad, lo que es la rentabilidad más alta del mercado. Son los negocios más rentables del mercado financiero. Pero esa es para su rentabilidad como empresa. Para lo que han logrado para los trabajadores, la rentabilidad es muy baja y por eso digamos que las pensiones no reflejan lo que es la rentabilidad que ha tenido el sistema financiero, los grandes grupos económicos y especialmente las aseguradoras. Y las conclusiones de este documento, diputado, ¿qué rol práctico tiene en el debate ahora del cuarto retiro, incluso de una ley corta para mejorar las pensiones en Chile? Bueno, el impacto inmediato es que por primera vez, mediante los retiros, a los trabajadores se le ha distribuido una parte sustantiva de los beneficios que se han recibido por las cotizaciones forzosas que ellos han pagado. Recordemos que el decreto obliga a que los trabajadores ahorren forzosamente y que eso se tiene que, digamos, entregar solamente al sistema de AFP. Esos recursos, digamos, no han alcanzado digamos, la distribución en pensiones que se esperaba, pero sí ha llegado a los grandes grupos económicos. Por eso, pero ¿qué efecto práctico tiene esto en el debate, ¿no? Porque además hay un debate que ha cruzado una campaña presidencial. Ahora me imagino que con estas conclusiones de un documento que arrastra en mucho tiempo del rol que han tenido las AFP, debe tener algo como para ir cambiando entonces un sistema desde el fondo. Bueno, el efecto inmediato es que el resultado, digamos, con las cifras en la mano, debería justificar que se haga un cuarto retiro y que finalmente la conclusión final de la comisión es que se debiera derogar el decreto 3.500, manteniendo las cotizaciones obligatorias, pero terminando con el ahorro forzoso. Es decir, que los fondos que los trabajadores están cotizando mensualmente y anualmente puedan ser, digamos, destinados por los propios trabajadores que son sus dueños, sea a un sistema de AFP, sea al Estado o sea a organismos sin fines de lucro que se pudieran crear. Se propone entonces que se derogue el decreto 3.500, que se termine el ahorro forzoso, se mantengan las cotizaciones obligatorias, pero estas cotizaciones que son obligatorias, los trabajadores puedan tomar la opción libremente de dónde ellos las invierten, de tal manera, digamos, de que no vayan a parar a los grandes grupos económicos, sino que las pueda administrar el Estado, administrar entidades sin fines de lucro, o bien también, si algunos quieren libremente, poder mantenerlos en AFP. Ese es el esquema que funciona en el nivel internacional, recomendado además por la OIT, ¿no? Que no exista ahorro forzoso, que las cotizaciones sean libremente destinadas por los propios trabajadores y que el Estado pueda administrar, que pueda administrar también entidades sin fines de lucro y que también lo puedan hacer entidades lucrativas, sociedades anónimas como son las AFP. ¿A qué se refiere con terminar con el ahorro forzoso? Porque usted dice, se mantiene la cotización obligatoria, pero se acaba el ahorro forzoso. ¿Nos podría explicar la diferencia? El ahorro forzoso consiste en que usted está obligado, los trabajadores están obligados a invertir solamente en un sistema con fines de lucro, que son las sociedades anónimas, que son las AFP, y no se puede, digamos, no pueden retirar las empresas o cotizarse y ser, depositadas solamente en el sistema de AFP. El que pueda haber un fondo del Estado que, recauda todas esas pensiones y las distribuye, que pueda haber un sistema sin fin de lucro y que pueda haber un sistema también de AFP, de tal manera de que las pensiones que pertenecen a los trabajadores puedan ser restituidas totalmente si se deroga
el decreto 3.500, pero sean los trabajadores los que finalmente definen dónde se depositan estas pensiones. Lo que ha ocurrido en la mayor parte de los países que han desprivatizado los sistemas de pensiones es que los trabajadores han elegido depositar sus fondos en las entidades estatales o entidades sin fines de lucro, y que las entidades privatizadas han ido perdiendo absolutamente, digamos, ese control absoluto que tienen en el mercado y los niveles de rentabilidad abusivos que han tenido hasta ahora. Diputado, respecto a la evaluación que hace la Comisión sobre el rol de la superintendencia, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la superintendencia no ha cumplido su misión, que estableció entre el año 2008 y 2011 una normativa que constituye un verdadero fraude a la ley. ¿En qué sentido decimos eso? La ley establecía, la ley del decreto 3.500, es que las AFP no podían invertir ni directa ni indirectamente en otras AFP, en fondos de inversión u otras entidades del mercado financiero que estuvieran relacionadas con las AFP. Finalmente, esa norma se le puso fin mediante, digamos, un subterfugio legal que le hizo un fraude a la ley, permitiendo que las inversiones indirectas fuesen a parar a los famosos administradoras generales de fondos o fondos de inversión, como el fondo de Volcom, como el fondo de BTG Pactual, como Moneda Asset, que al mismo tiempo son las empresas que administran el fideicomiso ciego del presidente. Este fideicomiso ciego del presidente, se dice en el informe, ha sido una forma de ocultar y de disfrazar inversiones, digamos, que de acuerdo a la ley anterior no se podían hacer. Ahora esas inversiones indirectas pueden hacerse después de esa reforma que permitió que la totalidad de los fondos del ahorro forzoso de los trabajadores pudieran traspasarse a los grupos económicos y especialmente a los bancos. Diputado, y ahora, ¿qué se va a hacer con este informe respecto a la Cámara? Porque el diputado Saavedra también ha dicho que esto se va a entregar como material, digamos, a la Convención Constitucional para que se tomen también bases de lo que se redacte en la nueva Constitución respecto a los fondos previsionales y seguridad social. ¿Qué más administrativamente respecto a lo que los organismos encargados de fiscalizar no estuvieron acorde? ¿Qué más se viene administrativamente hablando? Bueno, mire, la derogación del decreto 3.500 que se está planteando va acompañado de señalizar que la Cámara de Diputados debiera hacer una verdadera autocrítica por haber sido incapaz de modificar este sistema tan abusivo y tan injusto, ¿no? Que entregó el resultado, digamos, del ahorro forzoso principalmente a los grandes grupos económicos, a las aseguradoras y al mercado financiero, pero no redundó esto en buenas pensiones para los trabajadores. ¿Qué significa esto? De que efectivamente el Parlamento en su conjunto y las instituciones no cumplieron con la misión que tenían con los fondos de pensiones, y por lo tanto lo que corresponde es que el Parlamento haga una verdadera autocrítica por durante 40 años no haber sido capaz de reformar un sistema tan abusivo. Y en tercer lugar, de que se lleve al Ministerio Público, a la Contraloría, digamos, todas las irregularidades y todos los incumplimientos de la ley que se han producido durante este tiempo y que ha redundado, digamos, en un sistema como el que estamos describiendo. Bien, diputado González, gracias por conversar.